La historia comienza con el nacimiento de unos cuatrillizos, 3 varones y una niña. Sus nombres son Ryun, Daun, Yuri y Laura. Desde pequeños, los hermanos desarrollan un lazo entrañable. Juegan, estudian, se apoyan mutuamente y su padre se encarga de registrar cada instante de su infancia. Sin embargo, como en toda familia, no todo es perfecto. En su 8º cumpleaños surge una pelea a causa de un regalo que estaba destinado a Laura. Finalmente, la madre interviene para calmar la situación, recordándoles una lección esencial. Nunca deben enfrentarse entre ellos, porque su unión es sagrada y su deber es protegerse siempre. La celebración continúa hasta el momento de los deseos. Ryun, el mayor y el más aplicado, sueña con llegar a ser presidente de Corea del Sur. Daun, el más rebelde, declara con firmeza que algún día conquistará el mundo por sí solo. Yuri, en su humildad, pide algo sencillo, tener una cama solo para él. Y Laura, con la ternura que la caracteriza, dedica su deseo a su madre, agradeciéndole todo lo que hizo al traerlos al mundo. La madre, emocionada, solo anhela una cosa, que sus hijos crezcan felices y seguros. Con este deseo marcado en su corazón, la historia da un salto de 11 años. Los hermanos crecen en un ambiente cálido, rodeados de amor y cuidados paternos. Un día, Ryun sale a correr como de costumbre, y al regresar, se entera de que alguien nuevo se ha mudado al edificio. El portero le comenta que se trata de una estudiante de secundaria que ahora será su vecina. El portero, más entusiasta que la propia chica, intenta presentarlos, resaltando que Ryun es un joven responsable y estudioso. Pero la nueva vecina, con gesto serio y distante, guarda silencio y entra al edificio sin mostrar interés. Ryun, intrigado, la sigue y le ofrece ayuda con sus pertenencias, aunque ella lo rechaza con frialdad, aclarando que no le gusta que nadie toque sus cosas. Al llegar a la puerta de su apartamento, él le dice que puede contar con él para lo que necesite, pero la muchacha lo ignora y entra sin más. Al llegar a casa, Ryun no tarda en contarle a su familia lo sucedido, describiendo a la nueva vecina como alguien un tanto extraña. En ese momento, Daun, que se apresuraba para llegar a su entrenamiento, se cruza con la chica en la entrada. Queda hipnotizado al verla recogerse el cabello, pero al sentirse descubierto, se pone nervioso y tropieza con un marco de fotos apoyado en la puerta, haciéndolo caer y romperse. Ella sale molesta por el ruido, y Daun, avergonzado, se disculpa y asegura que se hará cargo. Sin embargo, la joven responde que pensaba desecharlo de todos modos. Aún así, él insiste en limpiar el desastre, pero ella vuelve a rechazar su ayuda. Sin alternativa, Daun se marcha, frustrado. Más tarde, llega al edificio la madre de la nueva vecina, cuyo nombre es Yeon. Ella presencia un incómodo cruce entre su hija y Ryun, y curiosa le pregunta quién es él. La muchacha, con frialdad, responde que apenas lo conoce, que solo es su vecino de al lado. Ya dentro del departamento, la madre intenta conversar para saber cómo se está adaptando, pero Yeon contesta de manera distante, asegurando que no necesita su compañía. Mientras se alista para ir a clases, le pregunta si la acompañará en su primer día de escuela, pero su madre, que se encuentra en los últimos meses de embarazo, le dice que no puede, pues necesita reposo. Al llegar a la nueva escuela, la profesora la presenta ante la clase. Para sorpresa de todos, Yeon resulta ser compañera de los trillizos. Ellos, sorprendidos, sienten que quizás al compartir aulas tendrán la oportunidad de conocerla mejor. Al terminar la clase, la maestra le pide a Ryun que le muestre las instalaciones a la recién llegada. Él acepta con entusiasmo y, durante el recreo, intenta ser amable, guiándola y explicándole todo con dedicación. Pero Yeon lo interrumpe con frialdad, diciéndole que nunca pidió su ayuda y se marcha sin más. De regreso al aula, tras el recreo, Yeon encuentra el salón vacío, con excepción de Yuri, que permanece sentado en silencio. Ella le pregunta por los demás, pero él no responde. En ese momento aparece una chica llamada Yuna, quien le explica que los demás alumnos están en la clase de música. También le revela algo doloroso. Yuri lleva un año sin pronunciar palabra desde que atravesó una experiencia muy traumática, y es justo en ese instante cuando, por primera vez, Yeon muestra un gesto de empatía. Mientras tanto, Yuri cae en un sueño profundo. En su mente aparece una imagen inquietante, una chica de pie sobre un puente, sosteniendo un paraguas y mirando fijamente hacia el río. Un recuerdo escondido en lo más profundo de su memoria, o simplemente un sueño extraño. Ese mismo día, después de clases, Yeon decide entrar a una hamburguesería, aunque duda por un momento en la puerta. Un hombre amable la recibe y le pide que haga su orden, pero lo que más la impacta es cuando una niña corre hacia él, lo abraza con ternura y lo llama papá. Yeon observa la escena en silencio. Cuando la pequeña le entrega su pedido, ella paga, toma su mochila y se marcha sin probar un solo bocado. En ese instante, Ryun y su hermano la ven desde lejos. Intrigado, Ryun la alcanza y le reclama que su actitud fue inapropiada. Pero Yeon, a la defensiva, lo corta con una respuesta dura, acusándolo de fingir ser justo cuando en realidad no
sabe nada de ella. Sin darle más oportunidad de hablar, se marcha rumbo a su edificio. Al llegar, se encuentra con su padrastro esperándola en la entrada. Él la confronta con palabras hirientes, reprochándole la preocupación que le causa a su madre y acusándola de ser una carga para la familia. En ese momento, su madre baja lista para marcharse junto a su esposo. Antes de irse, la invita a cenar con ellos. Jeon, con el corazón apretado, reprime sus sentimientos y le pide con frialdad que deje de visitarla. Después, se encierra en sí misma y sube hasta la azotea del edificio. Desde allí, contempla el horizonte en silencio, mientras los recuerdos de su infancia la golpean con fuerza. Revive la dolorosa escena del día en que su padre decidió abandonar a la familia. Él le prometió que volvería, pero su madre, agotada de tantas promesas rotas, le gritó que dejara de llenarle la cabeza de ilusiones. Su padre se marchó sin mirar atrás, mientras Jeon, entre lágrimas, lo llamaba una y otra vez, pero él jamás regresó. En ese instante, algo inesperado ocurre. Yuri, que había presenciado la escena desde abajo, recuerda de nuevo a la chica de sus sueños con el paraguas. Un presentimiento lo sacude. Siente que algo terrible está por suceder. Corriendo sube las escaleras con el corazón acelerado, temiendo llegar demasiado tarde. Mientras tanto, Jeon permanece de pie junto a la baranda de la azotea, perdida en sus pensamientos, consumida por el dolor. Aunque no pronuncia palabra, su postura revela la intención de acabar con su vida. En ese momento, Yuri la sorprende. El chico que llevaba un año en silencio rompe su mutismo y le pregunta con desesperación por qué quiere morir. Ella le responde con dureza que no es asunto suyo, pero él no se rinde, con una firmeza que nadie le había escuchado antes. Le dice que nadie tiene derecho a decidir su final, porque aunque ella lo niegue, hay personas que la extrañarían. Jeon lo mira incrédula y le responde que eso no es verdad, que a nadie le importa si desaparece. Entonces, Yuri la mira a los ojos y con voz temblorosa le suplica que no muera, porque desde ese instante, él mismo será quien se preocupe por ella. Esa noche, la madre de los trillizos descubre que Jeon es compañera de clases de sus hijos y que, además, vive sola. Se siente conmovida por la chica, pero Yuri mantiene todo en secreto, fingiendo nuevamente que no puede hablar. A la mañana siguiente, Ryun encuentra la fotografía que Jeon había tirado días atrás. Le resulta familiar, así que decide confrontarla. Con cautela, le pregunta si el hombre del restaurante de hamburguesas es su padre. Ella se queda paralizada y, tras unos segundos de silencio, asiente. Cuando ella le pregunta cómo lo supo, confiesa que fue por la foto desechada. Jeon, arrepentida, admite que debió haberse deshecho de ella con más cuidado si realmente quería mantener el secreto. Entonces, le pide a Ryun que no le diga nada a nadie sobre su padre. A cambio, le promete guardar su secreto, las escapadas que él hace para fumar a escondidas. Sin proponérselo, sellan un pacto para proteger las debilidades del otro. Más tarde, de regreso a casa, Yuri empieza a seguir a Jeon. Ella, incómoda, le pregunta directamente por qué lo hace. Él, sincero, le responde que está preocupado por ella, pero Jeon, con frialdad, le lanza una verdad dolorosa. Mientras él creció rodeado de amor, risas y una familia cálida, ella nunca tuvo nada de eso. Nunca conoció lo que significa sentirse protegida. Con esa confesión, lo deja atrás, con el corazón destrozado. Lo que Jeon no sabe es que Ryun y Daun habían presenciado todo. Ambos quedan impactados al escuchar a Yuri hablar, cuando supuestamente había perdido la voz. Ahora se enfrentan a una realidad inesperada. Su hermano les había ocultado la verdad y no saben cómo enfrentarlo sin herirlo aún más. Antes de regresar a casa, Jeon pasa por el supermercado. A la salida se encuentra con Yuna, quien la saluda con confianza. Entre risas, le comenta que algunos compañeros piensan que ella y Yuri están saliendo, pues los vieron llegar juntos esa mañana. Jeon lo niega y aclara que en realidad fue él quien la siguió. Entonces, curiosa, le pregunta por qué Yuri no habla. Yuna baja la voz y le explica que su familia sufre mucho por lo ocurrido con Laura. Jeon, confundida, deduce que debe ser otra de los cuatrillizos, que quizás está en otra clase, pero lo que Yuna le revela la deja helada. Laura ya no está. Se suicidó el año pasado. En ese instante, todo cobra sentido. La chica que aparecía en los sueños de Yuri no era otra que su propia hermana. La carga de esa pérdida fue tan grande que lo llevó a guardar silencio durante un año entero. Pero Daun, incapaz de soportar más aquel mutismo, explota en un arranque de furia. Con el corazón en llamas, enfrenta a su hermano y lo acusa de haber hecho sufrir a sus padres desde el día en que decidió no volver a hablar. Ryun intenta intervenir para calmarlo, pero Daun está demasiado alterado. Quiere respuestas, quiere entender por qué Yuri eligió encerrarse en el silencio cuando todos lloraban la muerte de su hermana. Y es entonces cuando, finalmente, Yuri rompe el muro que lo aprisionaba y confiesa el dolor que ha llevado guardado. Entre lágrimas, admite que se siente culpable, porque cree que todo fue su culpa. Aquel día tenía un ensayo importante y salió de casa apresurado, sin escuchar a su hermana que intentaba decirle algo. Cuando recibió la noticia en medio del ensayo, ya era demasiado tarde.
Al llegar a la escena de la desgracia, encontró el caos, el llanto y el vacío imposible de llenar. Desde ese momento se convenció de que había fallado como hermano. Creía que, de haberla escuchado antes de irse, quizá habría podido detenerla. Por eso se impuso un castigo: callar para siempre. Los tres hermanos se sientan juntos, destrozados, compartiendo un llanto inconsolable sin saber cómo aliviar el peso que los consume. En ese instante, tras una intensa lluvia, ocurre algo inesperado. Jeon aparece con una bolsa de helados que había comprado en el supermercado. Sin decir una sola palabra, se los deja y se marcha. Un gesto simple pero tan sincero que los tres se quedan sorprendidos. Hasta ahora ella siempre había sido distante, pero aquel pequeño acto logra mover algo en sus corazones. Más tarde, la noche cae acompañada de la tormenta. La madre de los chicos, preocupada porque aún no regresan, no puede ocultar su angustia. Su esposo, que acaba de llegar, intenta tranquilizarla diciendo que debe haber una razón para la demora, pero la intranquilidad de una madre es más fuerte. Mientras tanto, los tres hermanos permanecen acostados en el suelo del parque, bajo la lluvia, sumidos en el recuerdo de Laura. Se preguntan una y otra vez qué fue lo que realmente sucedió, porque jamás encontraron una nota ni señal alguna que explicara por qué decidió irse. Es entonces cuando Yuri confiesa que su hermana se le aparece en sueños y luego se desvanece. Finalmente, deciden regresar a casa intentando que su madre no se dé cuenta, pero ella los está esperando y los reprende con fuerza por haberla hecho sufrir de esa manera. Y justo en medio del regaño, ocurre un milagro. Yuri rompe el silencio con una frase simple, pero cargada de un poder inmenso: tengo hambre. La madre lo abraza con todas sus fuerzas, incapaz de contener las lágrimas, y en ese instante todos rompen en llanto. Después de tanta angustia, su hijo había vuelto a hablar. Esa noche, Jeon permanece en vela, recordando todo lo que Yuri hizo por ella. Ahora comprende lo que Yuna le había contado. Entiende que él no la seguía por curiosidad, sino porque trataba de salvarla del mismo modo que deseaba haber salvado a su hermana. Antes de dormir, Yuri abre su corazón a Ryun y Daun. Les cuenta lo que ocurrió aquella tarde en la azotea, cómo encontró a Jeon al borde del abismo y cómo logró detenerla. Los tres hermanos hacen entonces una promesa silenciosa: protegerla, no solo de los demás, sino también de sí misma. Al día siguiente, los tres la acompañan camino a la escuela. En clase, una alumna llamada Brittany, que se sienta detrás de Jeon, le pide a la profesora cambiar de lugar. Con tono cruel dice que no quiere estar cerca de ella porque es una mala estudiante. La humillación es evidente, y Jeon baja la cabeza avergonzada. Pero en ese instante, Yuri se levanta, camina hacia Brittany y sin decir palabra intercambia su asiento con ella. Un gesto simple pero que lo dice todo. Con el paso de los días, Yuri y sus hermanos se mantienen cerca de Jeon. La cuidan, la acompañan, siempre atentos, ayudándola en pequeños detalles aunque ella nunca lo pida. Y poco a poco, su barrera comienza a caer. Por primera vez en mucho tiempo, Jeon empieza a sentirse feliz, segura y protegida. Un día, durante el entrenamiento en la escuela, Daun se esfuerza al máximo para preparar su próxima competencia. Sin embargo, algo lo frena. Su rendimiento empeora y su frustración crece. Su entrenador lo regaña duramente, pero él solo logra pedirle a Jeon que no se siente en aquel lugar, como si su presencia lo afectara más de lo que quisiera admitir. Mientras tanto, en clase, la Brittany se acerca a Ryun con un tono amigable y le pide prestadas sus notas para estudiar. Ryun, siempre dispuesto a ayudar, le entrega su cuaderno, pero cuando ella lo abre, nota que una página ha sido arrancada. Sin dudarlo, acusa a Jeon frente a todos, afirmando que lo hizo por celos de su cercanía con Ryun. Y lo peor viene después. Lanza una cruel revelación, diciendo en voz alta que Jeon fue transferida porque alguien murió en su antigua escuela y que todo había sido por su culpa. El salón queda en silencio. Jeon, paralizada y sin palabras, solo encuentra una salida: correr. Yuri, sin pensarlo, la sigue y logra alcanzarla. Con suavidad le pregunta qué fue lo que pasó. Aunque ella no quiere contarle aún la verdad, él le pide que no se deje llevar por pensamientos oscuros. Le promete que siempre estará allí para ella, que sabrá escucharla cuando finalmente esté lista para hablar. Al regresar a casa, Jeon se sorprende al ver a Ryun arrojando los papeles arrancados de su cuaderno. Eran exactamente las mismas hojas por las que la Brittany la había acusado de robo. Confundida, Jeon le pregunta por qué lo hizo. Y es entonces cuando Ryun, con una expresión cargada de dolor, decide confesarle lo que lleva años guardando. Le cuenta que, desde el accidente de su hermana Laura, su vida cambió para siempre. Y antes de continuar, les voy a aclarar algo que pocos sabían. Laura siempre llevaba un paraguas, no por costumbre, sino porque era alérgica al sol.
Ese día, los hermanos habían llegado tarde a la escuela, y mientras todos corrían para alcanzar la entrada, Ryun notó cómo su hermana, de pronto, dejó de apresurarse y quedó atrás. A la salida, Laura lo esperaba como siempre para regresar juntos a casa, pero justo en ese momento apareció la Brittany pidiéndole ayuda con los estudios, y como Ryun siempre se caracterizaba por ser amable, aceptó acompañarla. Desde entonces, nunca dejó de culparse. Cree que por haber priorizado a alguien que ni siquiera era cercano, terminó descuidando a quien realmente importaba. Por eso, asegura que está cansado de fingir ser ese chico amable que todos creen conocer. Jeon, conmovida, lo escucha atentamente y en un gesto sincero, le dice que entiende su tristeza porque ella también carga un dolor muy parecido. Con una sonrisa ligera, le confiesa que gracias a esa sinceridad ha podido conocerlo de verdad. Esa misma noche, mientras Jeon prepara su cena en soledad, recibe una visita inesperada. Un grupo de estudiantes, una peligrosa pandilla, irrumpe en su departamento sin darle tiempo a reaccionar. Sus amenazas son claras. No importa cuánto corra, nunca podrá escapar de ellos. El ruido de la confrontación atraviesa las paredes y llega hasta el departamento de al lado. Ryun, Yuri y Dawn escuchan el escándalo y corren de inmediato. Mientras uno llama a la policía, los otros dos golpean con fuerza la puerta. Cuando finalmente uno de los atacantes abre, se encuentra de frente con los tres hermanos, que sin pensarlo desatan una brutal pelea. Los intrusos, lejos de intimidarse, responden con violencia total, pero en medio del caos aparece la madre de los chicos. Armada solo con una raqueta eléctrica, su presencia imponente basta para que los atacantes huyan despavoridos. Después del desastre, la mujer lleva a Jeon a su casa, la sienta a la mesa, le prepara una comida caliente y por primera vez en mucho tiempo, Jeon siente algo que creía perdido, el calor de una verdadera familia. No de sangre, sino de esos lazos invisibles que nacen del cuidado y el afecto. Tras la cena, los hermanos la conducen a una habitación y le muestran algunas de sus pertenencias. Entre ellas, Jeon encuentra un cuaderno de música. Al abrirlo, descubre que es de Yuri, pero él, con una mirada triste, admite que ya no compone más, que la música es algo que dejó atrás. Más tarde, la madre llama a Jeon y la conduce a la habitación de Laura. Le pide que pase allí la noche. Aunque Jeon duda, la mujer le insiste con dulzura: al menos hazlo por mi tranquilidad, para que no me quede preocupada si te vas. Esa noche, compartiendo momentos íntimos, la madre habla de Laura, de lo mucho que la extrañan, y es allí, en medio de la oscuridad, cuando Jeon decide abrir su propio corazón y revela su historia. Confiesa que su madre se casó nuevamente, y que, poco después, se fue de luna de miel a Europa por 6 meses, dejándola completamente sola. No se lo dijo a nadie, salvo a su mejor amiga, confiando en ella, pero esa confianza fue traicionada. Esa amiga compartió su secreto con otros, que aprovecharon su casa para convertirla en un punto de encuentro para beber. Una de esas noches, un chico salió ebrio y fue atropellado, muriendo en el acto. Aunque Jeon no tuvo ninguna responsabilidad, la culparon, y debido al escándalo no le quedó más opción que cambiar de escuela. La madre de Ryun escucha conmovida, incapaz de creer todo lo que esta muchacha ha soportado sola y sin nadie que la defendiera. La abraza fuerte y ambas rompen en llanto. Desde la otra habitación, los trillizos oyen el doloroso sollozo y por primera vez comprenden con claridad la profundidad del sufrimiento que Jeon ha cargado en silencio durante tanto tiempo. A la mañana siguiente todos se sientan juntos a desayunar. Por primera vez el ambiente no está cargado de tristeza, sino de calidez. Se ríen, comparten historias y disfrutan de ese momento como si fueran una verdadera familia. Jeon, al verlos tan felices, no puede evitar sonreír con el corazón lleno. Y entonces el padre de los chicos, entre bromas, declara que ahora tiene una nueva integrante en la familia. Después del desayuno, Jeon se acerca a la madre de los chicos y con una sonrisa sincera le confiesa que siente un poco de envidia de sus hijos porque ellos tienen una madre tan maravillosa como ella. Esas palabras, aunque sencillas, tocan profundamente a la mujer, y desde ese día algo cambia dentro de ella. Poco a poco empieza a recuperar su vida, vuelve a reír, a cocinar con entusiasmo, a disfrutar de las pequeñas cosas que había olvidado tras la muerte de Laura, y en el fondo de su corazón sabe que todo ese renacer es gracias a Jeon. Más tarde, mientras reciclan la basura, Jeon descubre que Yuri está tirando a la basura todas sus composiciones musicales. Ella intenta animarlo, pero él se niega rotundamente. Con lágrimas contenidas, le confiesa que ya no quiere saber nada de la música, porque fue precisamente por ella que su hermana murió, y tocar solo le revuelve un dolor que no quiere revivir. Esa noche los cuatro se reúnen para conversar. Entre silencios y miradas, es Dawn quien se atreve a confesar algo inesperado. Ha decidido retirarse de la competencia para la que había entrenado tanto tiempo. Con voz quebrada
entrada explica que cada vez que corre, imagina a Laura animándolo en la pista como solía hacerlo, y ese recuerdo, en lugar de impulsarlo, lo detiene. Al escuchar esto, Jeon comprende cuánto dolor siguen arrastrando los tres hermanos. Entonces los lleva a la azotea y con valentía les abre su corazón. Les cuenta que la primera vez que subió allí fue para terminar con todo, pero que gracias a Yuri eligió seguir viviendo. También les revela un secreto que había guardado en silencio. Su padrastro nunca la quiso, siempre la trató con desprecio y desde el principio se opuso a que viviera con ellos. Pero con una serenidad nueva, les dice que nada de eso importa ya, porque ahora tiene algo que jamás pensó tener: un verdadero hogar, una familia. Esas palabras calan en lo más profundo de los chicos, haciéndolos reflexionar sobre sus decisiones y sobre el futuro que aún pueden construir. Un día, mientras Jeon hojea un viejo cuaderno de Yuri que había rescatado, encuentra algo que la deja sin aliento. Corre hasta la casa de los hermanos y sin poder contener la emoción, se lo entrega a Yuri. Era una carta de Laura. Dentro había un regalo, una entrada para el concierto de la banda favorita de su hermano. Laura había estado ahorrando durante años para dársela. En la carta le pedía que guardara el secreto, para que sus otros hermanos no pensaran que favorecía a uno sobre los demás. Pero lo más especial era el mensaje que le había escrito al inicio de la hoja. Unas palabras llenas de amor, donde le decía que creía en él y en su música con todo su corazón. Al leerla, Yuri rompe en llanto. Y pronto todos sus hermanos también. Era como si Laura hubiera regresado por un instante para abrazarlos a través de sus palabras. Al día siguiente, Ryun visita el restaurante de hamburguesas donde trabaja el padre de Jeon y le revela la verdad. Aquella chica de la otra vez es su hija. Así que Ryun le pide un encuentro con su hija. Al día siguiente en la salida, padre e hija se reencuentran y caminan juntos, mientras Ryun los observa con una sonrisa de satisfacción desde lejos. Por su parte, Da-un retoma el entrenamiento, esta vez no para huir de sus recuerdos, sino para honrarlos. Corre motivado por Jeon y por el apoyo incondicional de sus hermanos. Yuri, con la carta de Laura aún fresca en su corazón, se atreve a tocar música otra vez, y sus notas suenan con más vida que nunca. Uno a uno, todos comienzan a dar pasos hacia adelante, y todo gracias a la llegada de Jeon. Con el paso de los días, llega una fecha especial. El cumpleaños de los trillizos. Su madre, emocionada, va a una panadería a comprar dulces y por casualidad se encuentra allí con la madre de Jeon, quien también está comprando algo para su hija, pues ese mismo día es su cumpleaños. La mujer, conmovida, visita brevemente a Jeon y esta, con una nueva luz en los ojos, la escucha y le responde con una sonrisa sincera, distinta a todas las de antes. Más tarde, Jeon acude a la casa de los trillizos. Todos están reunidos para celebrar, entre risas, abrazos y una calidez que envuelve cada rincón. En ese instante, Jeon se da cuenta de algo. Después de tanto dolor, después de tanto abandono, finalmente ha encontrado lo que su corazón buscaba desesperadamente. Un verdadero hogar, una verdadera familia. Y así, con el corazón pleno, termina esta historia. Si te gustó este resumen, no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo resumen.